1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad, con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, deseamos de todo corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien en estas circunstancias tan duras que como país estamos atravesando. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarasal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un ponente internacional muy importante, Mario Villa, mexicano. Actualmente, él es el subdirector de prevención de riesgos para Qualitas México. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en compañías aseguradoras, en la que en los últimos 10 años, él se ha dedicado a la administración de riesgos particularmente y en la implementación de programas de prevención de accidentes viales, compartiendo recomendaciones preventivas y correctivas de muchas de las principales empresas transportistas mexicanas. Ahora él nos hablará del tema prevención de riesgos y cuidados del vehículo durante la pandemia del COVID-19, en donde revisaremos los riesgos que enfrentamos como conductores, pasajeros o peatones, la importancia de darle el correcto mantenimiento al vehículo y ahora más que nunca cuidar la higiene personal y del vehículo para que no se convierta en un foco de infección. He de comentarles que el ingeniero Villa nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas las dudas durante 20 minutos que las puedan dejar, si están en Zoom con nosotros, lo podrán dejar en la casilla que dice preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de su dispositivo, y para los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live, lo podrán dejar en un comentario abajo de este video. Muy buenas tardes para usted, ingeniero. Bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Idania. Encantado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los socios de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Muchas gracias. Pues no con el entusiasmo que hubiéramos querido hoy, la verdad, después de lo acontecido el fin de semana en El Salvador, pues nos afectó un poquito, pero bueno, este tipo de eventos, este tipo de riesgos siempre están latentes, están presentes, y bueno, tenemos que estar siempre preparados para poderlos solventar, para poderlos llevar a cabo, ¿no? Llevarlos con un menor impacto económico, con un menor impacto de pérdidas de vidas humanas, etcétera. Bueno, pues primeramente agradecer a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador la oportunidad que nos da Qualitas, compañía de seguros, de poder dirigirnos a sus socios, a sus invitados, en este tema que creemos relevante. Finalmente,
ahorita en este momento de la pandemia, cualquier medida que nosotros implementemos en lo particular, en lo personal, para evitar transmitir el COVID o adquirir el COVID, la verdad es que suma. Y entonces, yo creo que por ahí eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Ya Idania nos hizo una excelente introducción del tema, prevención de riesgos y cuidados del vehículo durante la pandemia. Desafortunadamente, hoy día la cultura que tenemos en lo general de la prevención de riesgos de repente no es la mejor. Necesitamos, voy a quitarles el video para no distraerlos tanto con mis movimientos, más tarde regreso con ustedes con el video. La prevención de riesgos no es parte de la cultura personal y muchas veces incluso empresarial de muchos de los latinos, de muchos de nosotros latinoamericanos. Los riesgos que vivimos durante la vida promedio de toda persona, pues son riesgos personales a los cuales nos enfrentamos desde que nacemos y hasta que morimos. Riesgos como, por ejemplo, la enfermedad, riesgos como, por ejemplo, los accidentes personales que pudiéramos llegar a sufrir en nuestra persona, que nos generen daños, que nos generen perjuicios en nuestra persona. Los riesgos de muerte, desafortunadamente, también existen y muchas veces pues no estamos listos, no estamos preparados para el impacto económico que puede tener el riesgo de muerte en nosotros. Los riesgos patrimoniales, también, todos los riesgos que podemos enfrentar o que enfrentamos a lo largo del tiempo en nuestros bienes, en nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestras propias empresas, en los coches, etcétera, y el riesgo de la responsabilidad civil que implica nuestros actos directa o indirectamente cuando causamos daños a las personas. Todos estos riesgos personales, insisto, están ahí, presentes en la vida de todos y cada uno de nosotros, en lo personal, en lo laboral, en lo empresarial. Y muchas veces o los desconocemos o los ignoramos, y muchas veces la actitud de nosotros ante los riesgos es simplemente ignorarlos, simplemente desconocerlos. Hacemos caso omiso a esos riesgos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se presentan los eventos, se materializa el riesgo. Entonces, un poco el tema es exhortar, invitar, aportar un poco a que hagamos de la prevención de riesgos una mayor cultura, una mejor cultura. Hablar hoy, en épocas de pandemia, del cuidado del vehículo durante la pandemia, pues algunos de ustedes, los que nos escuchan, posiblemente dirán, pues, ¿qué le cuido al automóvil si hoy tengo restricción de movilidad en mi ciudad, en mi país? Solo unos pocos pueden utilizar el vehículo, o incluso a lo mejor, pues ni tengo vehículo, ¿verdad? Y sí, podríamos decir, bueno, si tú no tienes vehículo, efectivamente, ¿qué cuidados le vas a dar a un vehículo, verdad? Pero tienes que cuidarte de los vehículos. Los pocos vehículos que hoy están circulando en nuestras ciudades, en nuestras localidades, en prácticamente toda Latinoamérica, efectivamente ha disminuido la movilidad y casi todos los gobiernos han implementado medidas de confinamiento, de aislamiento social, etcétera. Sin embargo, pocas industrias se siguen moviendo y, como vamos a ver un poco más adelante, desafortunadamente los accidentes viales se siguen produciendo por diferentes factores. Los vamos a revisar. Pero bueno, la verdad es que, insisto, creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de manifestar mis más sinceras condolencias con este asunto de la tormenta tropical Amanda que pegó el domingo pasado ahí en El Salvador. Nos llegaron las noticias pues, prácticamente en la misma tarde, noche del domingo pasado. Videos. Yo creo que las redes sociales hoy nos han acercado mucho a este tipo
de tragedias, ¿no? Y que un país hoy como El Salvador viva una nueva tragedia, una tragedia como esta, dentro de la ya tragedia sanitaria que estamos viviendo con el COVID, en la intención de que los ciudadanos no vayan a enfermar de este virus y colapsen nuestros servicios médicos. Híjole, la verdad es que, insisto, sí pega, sí afecta, ¿no? Hubo un momento, ayer lunes, que manifesté incluso mi propio interés de decir, oye, yo creo que hoy hay problemas más apremiantes para los salvadoreños, ¿verdad? Pero platicando ya con algunos directivos, algunos ejecutivos, decíamos, bueno, qué conveniente hoy el tema de la prevención de riesgos, que no nos tome por sorpresa, no tenemos que esperar. Este tipo de eventos meteorológicos lamentablemente se van a seguir presentando y a lo mejor hoy no tenemos forma de evitarlos, se van a seguir presentando. Lo que tenemos forma de evitar son las consecuencias de este tipo de fenómenos. Es lamentable saber, en la noche hablaban de 11 muertos, ayer por la tarde se hablaban de 22, 25 muertos, personas desaparecidas. Es triste, ¿no? Y sobre todo ver que pues a la gente más desfavorecida, pues es a la que le impacta más esta situación. Insisto, este tipo de eventos se van a seguir repitiendo, van a seguir apareciendo, pero tenemos que buscar la forma de cómo reducir los impactos de esto en la vida de las personas. No solo en la parte material, en la parte patrimonial, gente que desafortunadamente perdió su casa o perdió sus bienes o perdió sus coches, ¿no? Miren las imágenes. Algunas personas perdieron familiares, algunas lamentablemente perdieron la vida. En fin, nos compartieron algunos videos, vemos los videos y yo creo que tenemos que darnos cuenta lo frágiles que somos ante la naturaleza. Voy a poner un par de videos, ustedes van a escuchar por ahí seguramente el audio de mi computadora. Por ahí he recibido de repente algunas quejas, sobre todo aquellos que tienen audífonos, modulen un poco el volumen porque podría escucharse muy fuerte. Entonces, con cuidado, van a escuchar el audio de estos videos. Les decía, nos vemos frágiles, somos frágiles realmente ante los eventos de la naturaleza. Y si no, digo, el agua, les pongo este otro video. Bueno, de verdad mis más sinceras condolencias a todos los salvadoreños que directo o indirectamente tuvieron pérdidas personales, pérdidas patrimoniales. Mis más sinceras condolencias. Pero bueno, les decía al principio, los riesgos existen. Estemos preparados para esos riesgos o no estemos preparados para esos riesgos. Los riesgos siempre nos van a acompañar y lo que tenemos que hacer es buscar las formas de cómo reducir los impactos. Hoy el mundo enfrenta una epidemia global, prácticamente todos los países están enfrentando esta pandemia del coronavirus y si bien es cierto que algunos países, pues, dadas sus circunstancias, dadas sus condiciones particulares y específicas, pues cada quien ha optado por ciertas medidas,
pero en lo general, bueno, pues nos han confinado 8, 10, 12 semanas. Esa ha sido la experiencia de un China, por ejemplo, donde pues a mediados de noviembre tienen el primer contagio y bueno, todos fuimos testigos, lo vimos, ¿no? En diciembre, en enero, todo lo que se batalló. En México tuvimos nuestro primer contagio hacia finales de febrero. Y bueno, de ahí para acá, a mediados de marzo, ya teníamos un número importante de contagios. Y bueno, hoy, después de 8 o 12 semanas, algunos países ya empiezan por ahí a hablar de lo que va a ser esta nueva normalidad después del coronavirus. Pero bueno, al final de cuentas, ahí está. Hoy, las indicaciones de cada país en lo general es el distanciamiento social, el confinamiento social. Y bueno, han surgido varias preguntas. Nosotros como sector de seguros, nosotros como compañía de seguros, pues también no queremos ser una fuente de transmisión del contagio. Nosotros hoy ofrecemos un servicio a la ciudadanía de atención de accidentes viales pues en la calle, o como asistencia vial, o como atención de un siniestro. Va una persona, un ajustador nuestro, a atenderlo. Oye, a lo mejor nos está escuchando los amigos de Costa Rica, me dicen, oye, pero seguramente yo no tengo esa figura de ajustador. Aquí en México sí, allá en El Salvador sí, etcétera. Pero hay otros riesgos y hay otras preguntas. Preguntas como, oye, muy bien, ¿qué hago con el vehículo durante la pandemia? ¿Le doy mantenimiento? ¿No le doy mantenimiento? ¿Lo mantengo con la aseguranza, con el seguro, o le quito el seguro? ¿Tengo riesgo de contagiarme aún si voy en mi auto? Sí hay riesgos de contagio. El circular hoy en las calles, en el vehículo, puede hacer que transmitamos el virus, o que adquiramos por ahí el virus sin darnos cuenta, ¿no? Es preferible utilizar el transporte público o el coche propio. Y otra vez, posiblemente algunos de los que nos están escuchando hoy me dirán, oye, pero yo no tengo opción de un coche particular o de un coche privado porque no lo tengo. Yo sí tengo que tomar el camión. Bueno, también tienes que tomar ciertas medidas. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Influye la pandemia hoy como causa de accidentes viales? Sí, por supuesto que está influyendo la pandemia, no solo en los accidentes viales, sino desafortunadamente en la gravedad de los accidentes viales. Vamos a ver un poquito más adelante. La restricción de movilidad en todos los países de América Latina, pues nos ha hecho ver ciudades que nos parecen asoladas, que nos parecen de película, ¿no? Bajaron la movilidad, algunas ciudades 50, 60, 70, 80% en algunas ciudades de América Latina, por ahí incluso imponiendo toque de queda o imponiendo medidas muy restrictivas a algunos países, dadas esas circunstancias propias de ellos. Quizá en México fue un poco más laxo, pero así nos está yendo, ¿verdad? También con el número de contagios. En fin, es otro tema. ¿Qué pasaría si en estos momentos de pandemia participo en un accidente vial y tengo lesiones? Pues posiblemente voy a tener que ir a dar a un hospital, y ese hospital posiblemente esté saturado atendiendo hoy a nuestros enfermos de COVID. Y bueno, no les platico la historia que se puede dar y que está ocurriendo además. Entonces, son preguntas que dejamos ahí en la mesa con nuestros empleados, con las personas que están circulando, porque son industrias pues que no dejaron de trabajar, esenciales en la economía de todo país. Pero bueno, tenemos que seguir con los cuidados e insisto, estar atentos a los riesgos que esto puede generar. Cada país adoptó medidas en función, les decía, a sus circunstancias, a sus propias condiciones económicas, geográficas, etcétera. Tuvieron que tomar medidas muy complicadas. Todas más o menos se les parece entre lo estricto y entre lo crítico, ¿no? Pero todas al final de cuentas, un confinamiento en casa, un distanciamiento social y un aumento en la higiene personal, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, no saludar de mano, no saludar de beso, en fin, cada país impuso sus medidas. Alemania
impuso sus medidas, Italia, China, y bueno, la verdad es que tendríamos que vivir bajo una piedra todos los que estamos hoy presentes para no saber y no haber seguido toda la evolución de la pandemia, ¿no? En España, en Rusia, en el propio Estados Unidos, una de las, quizá la economía más grande del mundo, por cierto, y pues tampoco le fue así que digamos muy bien. Y bueno, los países latinoamericanos que creo yo que no podemos darnos el lujo de colapsar nuestros sistemas médicos por el bien de nuestras familias, de nuestras personas, de nosotros mismos, etcétera. Les decía, las medidas fueron cuarentenas obligatorias, algunas con restricciones horarias, otras por restricciones por género, algunas otras fueron cuarentenas por zonas, el caso de Chile, por ejemplo, algunas un poquito más hacia las recomendaciones, hacia las invitaciones, pero casi todas pararon pues la economía prácticamente de las ciudades, ¿no? Restaurantes, bares, teatros, etcétera, escuelas, en fin, todo en la idea de que nos cuidáramos y de que estuviéramos bien. Se ha desarrollado muchísimo material en todos los países, muchas marcas de vehículos están desarrollando también material en relación a cómo cuidarte, la poca gente que se está moviendo, son las mismas recomendaciones prácticamente, pues para los que no tenemos que salir, lo mejor es quedarte en casa, pero si tenemos que salir en casa por tema de compra de alimentos, por tema de compra de medicamentos, por tema de asistir a una persona mayor, los padres, los amigos, qué sé yo, bueno, pues todo el mundo ha generado algunas recomendaciones. Escuchemos esta de la Dirección General de Tránsito de España, que fue uno de los países que la verdad es que también se las vio negras, como muchos nos las estamos viendo negras, algunos ya saliendo y otros apenas entrando. Entonces, vamos a escucharlo. Déjenme insistir un poco. Esas son las condiciones y las circunstancias propias de España. Insisto, más o menos se parecen en todas las regiones. Sin embargo, El Salvador, San Salvador o cualquiera de sus otros departamentos, de sus otras provincias, pues tendrán sus propias situaciones y hay que acatar las reglas del gobierno, las reglas locales, las reglas de la ciudad, pero siempre hay que estar muy atentos a estas restricciones del uso del vehículo. Les platico, por ejemplo, acá en México tenemos un programa que se llama el Hoy No Circula, y lo que hicieron fue que el 20% de los vehículos por día no circulan. Bueno, están dejando circular el otro 80% bajo medidas como esta, o sea, usando el coche solo para necesidades muy vitales. Entonces, habrá otras ciudades, otros países, Salvador, bajó su movilidad prácticamente el 80%. De repente nos vamos con la idea de que, bueno, pues si no voy a usar por 3 meses el vehículo, bueno, ¿qué tal si cancelo el seguro? Está bien, puedes cancelar el seguro, quizá en la parte de daños materiales, de los propios daños que pueda sufrir tu vehículo, sabiendo que no lo vas a utilizar. Yo no hubiera recomendado, lamentablemente, estamos hablando hoy a toro pasado, hasta el domingo pasado, pero hoy
de no haber ocurrido esta tormenta tropical, quizá yo te estaría diciendo, oye, sí, pero cuidado, no vayas a cancelar la cobertura de fenómenos meteorológicos, no canceles la cobertura de daños por inundación, no canceles nunca, jamás en la vida, los daños a terceros por responsabilidad civil. Pero bueno, a toro pasado es muy fácil. ¿Qué se está viviendo en El Salvador, particularmente en el transporte público de carga? Vamos a ver una noticia que por ahí extrajimos de las noticias de La Voz de América en El Salvador. Los hábitos de limpieza como el uso de alcohol gel, guantes y mascarillas se vuelven normal entre la población salvadoreña, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables a ser contagiados por el coronavirus, como mujeres embarazadas y adultos mayores. Tal es el caso de Carlos Cornejo, consciente que, a sus 63 años, su vida corre peligro a causa del COVID-19. Ha tomado las medidas preventivas necesarias para reducir los riesgos. Aquí ando mi alcohol, ¿verdad? Para desinfectarme las manos y mis guantes, que aquí los ando también, mi mascarilla y todo pues prevenido. Pues. A diario más de 2.700.000 salvadoreños, es decir, el 70% de la población, utiliza el transporte público para dirigirse a sus actividades. Para evitar que se genere un foco de infección, los transportistas optaron por instalar alcohol gel en sus unidades, mientras que los motoristas utilizan guantes y mascarillas durante su recorrido. Así con este virus que está ahorita, pues es necesario pues, andar protegido, ¿va? Y hay que implementar las medidas de seguridad, pues que está exigiendo el gobierno. Dentro de las últimas medidas adoptadas durante el estado de emergencia nacional, el mandatario Nayib Bukele ordenó que los empleados del sector público y privado con más de 60 años de edad, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica deben ser enviados a casa durante la cuarentena. El ministro de Trabajo se va a encargar de verificar que eso sea así, y si no, pues las empresas se someterán a multas. Además, Bukele ordenó el cierre de duicentros, gimnasios, bares y discotecas, así como la suspensión de aglomeraciones que superen las 50 personas. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Muy bien, bueno, entonces, las medidas de aislamiento, insisto, múltiples, variadas, todas más o menos parecidas. Sin embargo, realmente todas estas medidas, el objetivo era, pues, no contagiarte. Ese es el objetivo. El objetivo es, en lo personal, no contagiarte, no adquirir el virus. Y bueno, lo hemos escuchado hasta el cansancio. Y si lo adquieres, bueno, pues entonces te confinas en casa y haces cuarentena o te vas al hospital, etcétera, y no contagiar a los demás, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, entrando un poquito más ya en materia específica de recomendaciones para la limpieza del vehículo, pues el objetivo es exactamente el mismo: evitar que el automóvil sea una fuente de infección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sí, efectivamente, a través de una limpieza adecuada de, pues, todo aquello que nosotros tocamos con la mano, ¿verdad? El volante, la palanca de velocidades, todos los controles de la radio, todas las manijas para abrir y cerrar puertas, etcétera. Y básicamente, con usar agua y jabón, prácticamente con usar agua y jabón, vamos a mantener limpio nuestro vehículo. La idea es eliminar todos los residuos orgánicos, sobras de comida, basura, etcétera, que podamos dejar ahí en el habitáculo del vehículo. Hay que mantenerlo limpio si es que tenemos la necesidad de usarlo y si es que podemos utilizarlo. Aclaro eso, si es que podemos utilizarlo. Algunos recomiendan usar cloro, otros desinfectante, productos de limpieza, en fin. La verdad es que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, simplemente recomienda con agua y jabón. Vamos a ver este video que también nos dice más o menos cuáles son los pasos a seguir. Y con esto cerraríamos este tema. No quiero insistir demasiado en cómo lavar el vehículo, pero vamos a escucharlo, lo que nos dicen los amigos del Grupo Reforma. Aunque seas el único que viaje en tu auto, la cabina es un ambiente propicio para el contagio del nuevo coronavirus. Recordemos que el COVID es un virus que se contagia principalmente por contacto. Por ello, debemos tener especial atención con las partes del auto que tocamos frecuentemente. Una duda que existe es si debemos cambiar el filtro de aire para mantener el auto libre de virus.
Y de acuerdo con Jorge Baruch Díaz, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, no hay estudios que demuestren que este tipo de virus sobreviva en sistemas de aire acondicionado. Importante que antes y después de manejar laves muy bien tus manos para evitar transmitir el virus en caso de que hayas tocado superficies contaminadas. Recordemos que el medio más eficiente de transmisión es tocar superficies contaminadas, de ahí la importancia de lavarse bien las manos. El gel antibacterial es una buena opción para viajes largos o cuando no tienes la posibilidad de lavarte las manos con agua y jabón. Solo recuerda que debe tener una concentración de por lo menos 60% de alcohol y que debes frotarlo en toda la superficie de las manos hasta que se seque. Lo mejor sería comprar productos como toallas desinfectantes con cloro o algún spray bactericida. Sin embargo, debido a su alta demanda, es casi imposible encontrarlos en supermercados. Ante esto, lo aconsejable es preparar una solución de 95% agua con 5% cloro, o lo que es lo mismo, utilizar 10 mililitros de cloro por cada litro de agua. Para sanitizar el tablero y pantallas, se puede utilizar alcohol esparcido con un atomizador. La limpieza debe concentrarse en todos los puntos que se hayan manipulado, como manijas, volante, palanca de velocidades, direccionales, freno de mano y otros. Humedeceremos una toallita o un paño con la solución de agua y cloro y frotamos las superficies tratando de no mojar en exceso. El alcohol lo utilizamos para las partes más delicadas del vehículo. Si se trata de un vehículo familiar o personal, no olvides sanitizarlo por lo menos una vez al día, ya sea en la mañana o en la noche. De acuerdo con Baruch Díaz, el coronavirus podría permanecer desde 48 hasta 72 horas en las superficies de plástico del vehículo. Por ello, te sugerimos estar al pendiente de la limpieza e higiene de tu coche, ya que esta adquiere una mayor importancia en estos días. Utiliza tu auto solo para actividades esenciales. Quédate en casa y sigue las recomendaciones sanitarias. Claro está que si eres el único que utiliza el coche, tu coche, bueno, con una vez a la semana no va a pasar absolutamente nada si eres el único que lo usa. Si lo usan varios miembros de la familia y tienen que salir varios miembros de la familia por ahí, también hay restricciones, inclusive el número de acompañantes, ¿no? En algunas zonas del país, acá en México, lo que estableció el gobierno es que solamente puede ir el copiloto y máximo una persona, pero no puede ir en el asiento del copiloto, sino tiene que ir en el asiento de atrás, del lado del copiloto, para guardar la sana distancia, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tal si el vehículo es un vehículo que usan varias personas? Y personas que a lo mejor no están dentro de tu núcleo familiar. Bueno, ahí sí está, pues, el riesgo. Ese riesgo que antiguamente, pues, pasábamos por alto, pues hoy existe. ¿Por qué? Porque el bicho el virus, puede sobrevivir en superficies plásticas o metálicas por varios días. Entonces, de ahí es donde surge esta necesidad. Y situaciones cotidianas que antiguamente pasábamos desapercibidas, como por ejemplo poner las bolsas del supermercado en el piso y luego meterlas al maletero, pues hoy también tiene su relevancia, ¿no? Situaciones tan cotidianas como por ejemplo el lavado del vehículo, ¿no? En muchas ciudades aún seguimos viendo, por ejemplo, pues un autolavado artesanal, vamos a decirlo así, donde un muchacho o un grupo de muchachos pues nos lavan el vehículo con su franela, con su trapo, aspiran el coche, etcétera. Híjole, a muchas personas que yo les he preguntado es, oye,
¿hoy llevarías el coche a que lo laven otras personas? Y la respuesta, pues, ha sido entre sí y entre no. ¿Por qué? Porque imagina que uno de estos muchachos tuviera el contagio, ojalá y nunca ninguno, pero estornuda dentro de tu coche y bueno, pues salpica todo el tablero, todos los botones, de todo el volante. Bueno, pues desafortunadamente lo vas a adquirir. Entonces, hoy no estamos para mandar el coche a lavar así, tenemos que lavarlo nosotros. Claro, en otras ciudades hay un autolavado mecánico, automático, donde pues una máquina lo lava, pero también llega el muchacho, lo seca y hacen un aspirado. Hoy muchos de estos centros de lavado, bueno, pues están incrementando las medidas de higiene en los propios muchachos, si presentan síntomas de resfriado, síntomas del COVID, etcétera, bueno, pues que no vayan a trabajar, etcétera. Pero bueno, o sea, insisto, situaciones tan cotidianas como esto hoy pueden representar un riesgo. Situaciones como, por ejemplo, dejarle el coche hoy al valet parking, pues también ya no es tan fácil ni para ellos en su trabajo, ni para nosotros como personas que dejamos el coche en el valet. Entonces, hoy incluso muchas empresas están quitando este servicio en la intención de que cada persona vaya y estacione su coche, pero ¿cuáles de estas situaciones se van a quedar? ¿Cuáles de estas se corregirán cuando termine toda esta pandemia? Híjole, la verdad no apostaría por algunas ni apostaría por otras. Creo que nos vamos a enfrentar a una nueva normalidad que requiere mantener hábitos de higiene y de cuidado intensivos. Y, híjole, no quiero caer en la paranoia, ni en el miedo, ni en el susto. No, ni mucho menos. Pero sí, insisto, cualquier medida de prevención que adoptes en este momento, de verdad, no es exageración. Y no es exageración porque se han presentado situaciones. Hay personas que de repente dicen, pues es que no sé dónde tomé el virus. No lo sé. No he tenido contacto con gente, no he estado en aglomeraciones. Solo fui al dejarlo a la empresa, trabajé, y la única persona que se subió fue el muchacho del valet parking. Bueno, pues no hay forma de irle a echar la culpa al muchacho del valet parking, pero bueno, preferimos mejor no hacer investigaciones. He visto en diferentes países la modalidad del muchacho que nos limpia el parabrisas en el semáforo, se para, nos aborda, nos limpia el parabrisas y nos pide una moneda, nos pide una propina. Y nosotros bajamos el vidrio y le damos la propina, nos toca con la mano, etcétera. Ya hoy muchas personas dicen no. Entonces, híjole, no sé cuál va a ser la nueva medida. Transporte público, bueno, las medidas que seguramente ustedes, usuarios de transporte público, lo saben, ya sea el camión, ya sea el taxi, ya sea un vehículo de renta de alquiler, Uber, Didi, todas estas empresas de renta de alquiler han estado haciendo muchas, han estado tomando medidas precautorias, incluso a su conductor lo tienen ya dentro de una bolsa por ahí, ¿verdad? Plástica, con la idea de que no tenga mucho contacto con las personas, etcétera. No nos vamos a entretener. Los autos de renta, muchas empresas, incluso por ahí la empresa más grande de renta diaria se declaró en quiebra hace poco porque pues no está rentando los coches. Si no está rentando los coches, insisto, porque podría ser una fuente de contagio. Ellos han tenido que mejorar sus sistemas de limpieza. Cada vez que rentan un coche lo tienen que limpiar, lavar, sanitizar. El aire acondicionado lo han tenido que constantemente sanitizar porque hoy la recomendación es no usar el aire acondicionado dentro de los coches, sobre todo si vas con alguien, insisto, que no es de tu núcleo familiar, y si vas con alguien. El tema de la movilidad en las grandes ciudades se va a tener que replantear. Nosotros en Ciudad de México estábamos a punto de emitir una ley donde no podía circular un coche solamente con el pasajero en ciertas avenidas, en ciertos horarios. Es decir, para poder circular por las avenidas de gran circulación, el periférico, el viaducto, las grandes avenidas, tenías que ir acompañado para poder usar esas avenidas. Si vas solo, no vas a poder usar esas avenidas. Híjole, y ahora con esto, quién sabe, va a ser muy interesante ver el regreso y la nueva normalidad. Pero insisto, hay situaciones hoy normalitas que antes a lo mejor no podíamos estar atentos a. Sin embargo, en este momento tenemos que estar muy atentos a los riesgos que podría implicarnos.
Mantengámonos informados de las restricciones del uso del vehículo en cada uno de nuestros países, en nuestras ciudades, los reglamentos locales, así como de las recomendaciones del número de ocupantes, horarios, uso del cubrebocas, la mascarilla, etcétera, la higiene personal, etcétera. No solamente para no ser multados o ser detenidos, o incluso en algunos lugares con situaciones estrictas, incluso de toque de queda y cosas así. Bueno, pues a lo mejor nos vamos a hacer acreedores a una multa o a la cárcel. Creo que hablaban de 48 horas, 72 horas y en algunos lugares incluso más. Entonces, hay que estar siempre atentos a las recomendaciones sanitarias de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos. Recomendaciones para seguir en el tema del mantenimiento. La verdad es que, a menos de que tengas un coche muy viejito, el tema del mantenimiento no debería ser preocupación. Un coche detenido 1 mes, 2 meses, 3 meses, en términos generales no le va a pasar nada, ni al sistema eléctrico, ni al sistema mecánico, ni al sistema hidráulico, ni a ningún sistema. Siempre y cuando tu coche sea nuevo, ¿verdad? O de un modelo reciente. Y dependiendo de las circunstancias, oye, no es lo mismo tener el coche parado a la intemperie, bajo el sol. Bueno, ¿qué les platico del domingo, no? Le hubieras puesto lo que le hubieras puesto al coche, si estás en un cauce del río, un cauce natural de agua, bueno, pues se lo va a llevar, aunque no tuviera llantas, aunque tuviera el freno de mano. Entonces, otra vez, el mantenimiento obedece a las propias circunstancias de cada uno de nosotros y de cada uno de los vehículos que tengamos. Algunos vehículos podrán requerir un tipo de mantenimiento, otros, incluso sin que tú los vuelvas a mover en meses, no vas a tener ningún problema. Sin embargo, las recomendaciones en lo general de las marcas de vehículos, pues hablan de que enciendas el vehículo por lo menos una vez a la semana, que lo dejes prendido hasta que la temperatura del coche sea suficiente, donde escuches que entra el ventilador. Esto con la idea a lo mejor de recargar la batería. Hoy las baterías de los coches nuevos no solamente dan función propiamente al encendido del vehículo, sino mantienen activos varios sistemas electrónicos y varios sistemas adicionales, como el GPS, la localización, sistemas electrónicos, etcétera. Algunas recomendaciones de algunos fabricantes te dicen, oye, no desconectes la batería, por ningún motivo. Si tú desconectas la batería del coche, se van a resetear muchos sistemas, como la radio, como los controles, y si no tienes los códigos luego para encender esos dispositivos, vas a tener que ir a la agencia automotriz y te va a costar mucha plata. Entonces, algunas recomendaciones de los mismos fabricantes es no desconectes la batería. Sin embargo, si tu coche es 10, 15 años viejito, tu batería ya andaba media usada, muy antigua, pues lo recomendable es quitar los cables de la batería para no mantener la batería conectada y que eso se descargue. Algunos otros se preocupan mucho por el tema de las llantas. Otra vez, si estás en un estacionamiento techado, pues poco tendrás que preocuparte. Lo que sí es que seguramente tendrás que inflar las llantas un poquito más arriba del 10-20% de lo que normalmente se recomienda, con la idea de que no se deformen. Pero la verdad es que una llanta hoy en día pasa por pruebas de calidad muy avanzadas, como para temer que en un mes se vayan a echar a perder las llantas. No, pero otra vez, si está en el sol, si está en la tierra, si directamente los rayos del sol le pegan a las llantas, bueno, pues sí, posiblemente puedas dañar las llantas del coche. Pero algo que sí es un riesgo es todas las llantas, cuando se dejan de usar, por la temperatura misma del coche, empiezan a desinflarse, empiezan a bajarse, a perder presión. Y esa pérdida de presión, si usamos el coche con llantas sin presión, eso sí genera un riesgo. Ese sí es el problema. El problema de no darle mantenimiento adecuado a un vehículo es que empiece a presentar fugas. Fugas de refrigerante, fugas de el líquido de frenos. Ahí sí empezamos a tener problemas. Entonces, si podemos mover el coche para verificar que no tenga fugas, eso es muy bueno. De otra cosa, insisto, es muy raro que un coche en 2-3 meses que va a durar esto, algunos estamos ya a punto en 2-3 semanas de empezar a utilizar el coche quizá de una manera más normal. Entonces, no se preocupen hoy propiamente del mantenimiento, sino más bien del uso
del vehículo después de largos periodos de detención. Hay que revisar la presión, hay que revisar el sistema eléctrico, que todos los focos se enciendan, que el coche encienda, que la batería esté en buen estado, etcétera, porque si no, ahí sí vamos a tener un problema cuando lo hagamos circular. Y entonces es aquí donde otra vez yo regreso al tema de ¿y qué pasa si conduzco con una llanta baja o con varias llantas bajas? Es decir, sin la presión adecuada, debido a que el coche estuvo 1, 2, 3 o 5 semanas parado. Bueno, pues sí, lamentablemente tengo el riesgo de un accidente. ¿Por qué? Porque el vehículo no va a tener el mismo control que tuviera con la presión recomendable. O inclusive los propios amortiguadores van a soportar el peso de la carrocería del coche en forma desigual y alguno de los amortiguadores puede dañarse. Entonces tendrás que cambiar los amortiguadores o se podrá dañar la suspensión. Entonces el riesgo de un accidente es latente si las llantas pierden presión y no las inflamos justo en el momento que empezamos a manejar. Sobre todo si vamos a exceso de velocidad después de toda esta pandemia. Lo mismo, ¿qué pasa si durante la pandemia nuestras mangueras, nuestros contenedores presentaron fugas y no nos dimos cuenta? El líquido refrigerante o el anticongelante, como le conocen en otras regiones. Este líquido mantiene la temperatura adecuada del motor a 90 grados centígrados. Pero si nosotros no tenemos suficiente líquido, entonces el motor se va a sobrecalentar y puede generar incluso un desvielamiento o daños a los sistemas irreversibles. Ese sí es un problema serio. Entonces, antes de echar a andar tu vehículo después de la pandemia, hay que ver que los niveles de refrigerante o de anticongelante sean los adecuados, que no haya tenido fugas, que las mangueritas sigan presionadas. Eso sí ocurre muchas veces, ¿no? 1 mes, 2 meses con el vehículo parado y de repente por ahí empieza a notarse fugas de líquidos abusados. Esta presentación se las voy a hacer llegar a través de Cámara de Comercio, a través de Idania. Si alguno la necesita, se la puede pedir con todo gusto. Vienen algunos videos de marcas, Toyota, de Ford, etcétera, que nos hacen algunas recomendaciones en lo general sobre el mantenimiento, pero insisto, hay que tomarlo con las medidas precautorias. No todos los coches, si los coches son relativamente nuevos, no van a necesitar absolutamente ningún mantenimiento. Algunos otros coches, pues sí, sobre todo los que están al sol, las plumillas o los plásticos de los limpiaparabrisas, por ejemplo, se van a resquebrajar, se van a cuartear, y ya estamos entrando a plena época de lluvias. Entonces, si yo arranco mi coche en próximos días, me agarra la lluvia y los limpiaparabrisas no funcionan como debe ser, bueno, pues voy a sufrir ahí una pérdida de visión importante, etcétera. O sea, cada uno de ustedes piense qué parte del vehículo tengo que darle mantenimiento en la idea de evitar incluso un accidente. Alguna de las situaciones peores que puedes tener sin la batería o con la batería baja de tu vehículo, pues desafortunadamente es que te va a pasar un rato amargo, vas a quedarte varado a mitad de camino, a lo mejor con el problema de, otra vez, si tu coche es muy viejito, bueno, le pides al de al lado que te dé un empujón y seguramente sales, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella técnica? Pero si tu coche es relativamente nuevo o es automático, olvídate, no hay empujón que sirva. Vas a tener que pedir asistencia vial o vas a tener que pagar una grúa muy costosa, porque también hoy nuestros amigos de la grúa también están confinados y también están dentro de actividades no esenciales, muchos de ellos, y a lo mejor vas a tardar horas en que te den auxilio vial. Nosotros, Qualitas El Salvador, tenemos esa cobertura. Mandamos a nuestros proveedores, mandamos a nuestros ajustadores a pasarte corriente, pero otra vez hay que tomar las medidas precautorias de ese contacto con personas ajenas a nuestro círculo familiar. Te vas a quedar sin batería, vas a tener que pedir auxilio vial. Algunas personas saben pasar corriente, todos deberíamos de saber pasar corriente, todos los que manejamos un vehículo. Sin embargo, algunos de los fabricantes también te dicen, oye, ojo, mucho ojo, puedes dañar algunos de los sistemas electrónicos por un sobrevoltaje y bueno, por ahí nos metemos en algún problema. Pasar corriente es un proceso relativamente sencillo, sin embargo, para los que no tienen la experiencia, no se los recomiendo. Por ahí puedes generar un chispazo, una cosa de esas, un cortocircuito, y la verdad es que te va a ir peor. Entonces,
acude siempre a un experto profesional para un paso de corriente seguro. Y bueno, quedarte sin frenos, pues no necesita mayor explicación. Sobre todo el tanque de frenos, el tanquecito de frenos, señores, a aquellos que nos gusta darle mantenimiento por cuenta propia, no se debe abrir. No le debemos de destaparlo y echarle ahí líquidos de freno. El líquido de frenos tiene una característica que puede, vamos a decirlo así, absorber humedad del medio ambiente, y si ese líquido se humidifica, se humedece, va a generar agua dentro de todo el circuito de líquido de frenos, y esa burbuja de aire puede ser verdaderamente desagradable, puede ser fatal. Es decir, se nos va a ir el pedal hasta el fondo y no va a frenar el coche. Abusados. Todos aquellos que nos gusta darle mantenimiento por nuestra cuenta a los coches, hay que volver a estudiar el manual de usuario. Quedarte sin frenos es una cosa verdaderamente riesgosa. El aire acondicionado, hoy no se recomienda utilizar aire acondicionado, les decía, y sobre todo si vamos con personas ajenas a nuestro círculo familiar, y aun cuando vayamos con nuestro círculo familiar, lo mejor es bajar los cristales. Hay toda una técnica, todo un procedimiento para poder mantener limpio el aire acondicionado. Es donde más virus y bacterias pueden alojarse. Entonces, les encargo mucho esa parte. Y la última parte del mantenimiento a un vehículo, creo yo, y no habría que dejarlo pasar, es tener la documentación siempre a mano. Tu tarjeta de circulación, tu licencia de conducir, tu carnet, todo lo que requieras, tu póliza de seguro, por supuesto, etcétera. Ahorita la preocupación está en otro lado, que la cabeza la tenemos en otro lado, muchos de nosotros, a lo mejor dejamos de pasar el vencimiento del seguro y bueno, nos podemos meter en un verdadero lío, un problema muy fuerte. Entonces, siempre ten la documentación a mano. Lo recomendable es tener copia de toda la documentación siempre resguardada en un lugar. Digo, lo que pasó el fin de semana, ¿no? Se va la documentación del coche ahí, se va la póliza, se va la tarjeta de circulación. Bueno, hemos tenido casos de que la propia factura del vehículo se va y luego cómo compruebas la propiedad del vehículo. Bueno, se hace un verdadero problema. Entonces, la documentación hay que tenerla a mano, sí, y hay que tener una copia siempre resguardada. En fin, podríamos seguir hablando del tema del mantenimiento. Insisto, el mantenimiento es para los pocos que circulan y para después del confinamiento. ¿Cuál es el objeto? Evitar tener un accidente vial. ¿Por qué? ¿Por qué estamos insistiendo en evitar tener un accidente vial? Porque vas a tener que tener atención en el sitio de accidente, en una ambulancia, con un ajustador, con un oficial de tránsito de la policía. Posiblemente, si eres responsable del accidente, tengas que ir a un ministerio público, a un juez de lo cívico, a un lugar a deslindar la responsabilidad, confinado, detenido. Bueno, la verdad es que se puede complicar mucho. Entonces, en la medida de lo posible, si no usamos el coche, mucho mejor. Hay muchísimas situaciones que están afectando hoy la forma de conducir. Nuestras propias emociones, el estrés, el miedo, la ansiedad y cuestiones incluso físicas. Por ahí se hablaba de que muchos de nosotros estamos ganando sobre todo un sobrepeso y obesidad muy fuerte en estas épocas de angustia. Entonces hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar nuestras horas de sueño si vamos a tomar el vehículo. Pero ¿y qué pasa con aquellos trabajadores del volante? La semana pasada yo leía noticias, todas esas noticias de Costa Rica con medidas muy, muy, muy fuertes, de los camiones que vienen de Panamá rumbo a El Salvador o rumbo a Nicaragua. Híjole, se está volviendo un problemón enorme y los operadores están haciendo filas para poder cruzar las fronteras de los países, algunos porque les hacen la prueba y la prueba llega en 48, 72 horas. Bueno, la verdad es que sí es todo un problema muy, muy serio, y súmale el miedo que tienen nuestros transportistas a poder contagiarse, a no bañarse, bueno, en fin, o sea, muchísimos temas. Los factores de accidentes viales se están remarcando, ¿no? Carreteras vacías, calles vacías, incluso animalitos sobre la vía están generando muchos problemas. El exceso de velocidad está generando grandes problemas
en cuanto a la severidad. Vean, por ejemplo, cómo se ha reducido la movilidad en muchos de nuestros países, ¿no? En Perú el 80%, 71%, en México el 50%, en El Salvador el 75%. Fueron medidas muy, muy estrictas de movilidad en cuanto al coche y en cuanto al servicio público. El gobierno no nos quiere fuera, pero algunos de nosotros, por todo lo que ya hemos platicado, pues tenemos que salir, y si lo vamos a salir, tenemos que hacerlo bajo el mayor resguardo posible. Este tipo de escenas en todos nuestros países las hemos vivido, pero el gran problema que representa esto es que efectivamente ha bajado la frecuencia de accidentes, es decir, hay menos accidentes. La gráfica de la parte de abajo, por ejemplo, nos lo muestra. Desde el 15 de febrero, finales de febrero, con los primeros contagios, las medidas que se adoptaron a mediados de marzo, 15, 20 de marzo en México, redujeron hasta el 38% los accidentes viales. E incluso en algunos sectores un mayor número de accidentes viales se han reducido. Sí, pero la mala noticia es que ahora los accidentes viales cuestan más caros, lo que le llamamos la severidad. Y eso es signo de que los accidentes, los choques, los atropellos ahora son más graves. A mayor velocidad, pues mayor daño. La atención de los siniestros por parte de nuestros ajustadores efectivamente ha disminuido, pero el ver la calle sola nos genera esa sensación de confianza, de exceso de confianza, y entonces los accidentes son más graves. Y por ahí decíamos, ¿y qué pasa si en un accidente grave sales fracturado o sales con la cabeza rota, ¿no? Alguna lesión cráneoencefálica, que tengan que ir a atender a los siniestros? Bueno, la verdad se pone muy complicado. En Ciudad de México, por ejemplo, muchos hospitales solo atienden enfermos de COVID, y bueno, la verdad es que sí se puso complicado. Entonces, derivado de eso es que las recomendaciones es quedarse en casa. Quedarse en casa, usar el menor posible el vehículo. Si lo voy a usar, ya lo vimos, con el debido mantenimiento, con la debida observación al sistema de frenos, al sistema eléctrico, la batería, al tema de las luces, al tema de la suspensión, al tema de la presión en los neumáticos, en las llantas, etcétera, porque vas a tener inevitablemente contacto con gente ajena a tu familia. Si en tu país te permiten viajar, usa métodos seguros como este. El acompañante debe ir en la parte trasera. Insisto, en algunos países ni siquiera te permiten eso, solamente tiene que ir una persona al volante. Conclusión, hay que mantenernos en la casa, hay que usar el coche lo menos posible, hay que mantenerlo limpio cuando lo vayamos a usar, hay que desinfectarlo, hay que darle el mantenimiento debido sin volvernos obsesivos. Al coche no le va a pasar absolutamente nada, pero si el coche no está en las mejores condiciones, vamos a poder tener un percance, un incidente, un accidente. No hay que olvidarnos del seguro, etcétera. Algunos cambios que estamos sobreviviendo y viendo en este momento, pues yo creo que llegaron para quedarse. Todas estas medidas de higiene, todos estos contactos, todo este distanciamiento físico, distanciamiento social, pues hay que respetarlo. La meta es no contagiarnos, no adquirir el virus. Habemos países que lamentablemente en nuestras circunstancias de comorbilidad es alta. Tenemos altos índices de personas con obesidad. Tenemos personas con altos índices de hipertensión, de diabetes desarrolladas en fases muy fuertes. Países que tuvieron personas o que tenemos personas mayores, arriba de 60 años, que son las personas de más alto riesgo. Sin embargo, todos, jóvenes, adultos en edad mediana y adultos de edad avanzada, estamos expuestos. Y si lo adquirimos, algunos pocos o algunos varios han desarrollado incluso cero síntomas, ¿no? O sea, no tienen síntomas, son los famosos asintomáticos. Sí, pero aún así el asintomático también puede contagiar. Entonces, meta, objetivo, no contagiarnos. Y bueno, y no contagiar a los demás, no propagar el contagio.
híjole, es fácil decirlo, ¿verdad? Si te contagiaste, bueno, pues ahora te quedas en casa 14 días, 20 días, mientras te curas, o te vas al hospital a que te atiendan. Pero bueno, es fácil decirlo, ojalá y ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nuestros seres queridos y nadie más se contagiara, pero ya lo vimos, es una enfermedad que puede ser letal, que puede ser mortal. Entonces, por eso no hay que convertirnos en un foco de infección, no hay que ser transmisores del contagio. Entonces, no contagiarnos ni contagiar a nadie más. Esa es la meta, mantener el aislamiento y el distanciamiento social. Hay que estar bien atentos a todas las comunicaciones que nos hacen nuestras autoridades locales, nuestras autoridades federales de país, y bueno, pues hay que estar ahí. Desafortunadamente a veces tenemos que tomar decisiones como por ejemplo cancelar el seguro. Tuvimos muchas cancelaciones de seguro en estos 2-3 meses y desafortunadamente ahora con la situación que acaba de presentarse el domingo, a lo mejor muchos de los que cancelaron hoy el seguro, pues desafortunadamente pues no estaban cubiertos, no estaban protegidos y bueno, para ponerle más limón a la herida decíamos, ¿no? Vivir una tragedia como la que nos pasó ahorita la naturaleza, esta tormenta tropical Amanda, dentro de una tragedia como lo que significa la tragedia sanitaria, que es el coronavirus. Hablábamos de miles de personas, miles de familias, 4,000, 5,000 personas que ahora van a tener que estar usando albergues mientras se reconstruye su casa. No sé si en los mismos lugares, no sé si en otros lugares. Hay que estar bien atentos a eso. En fin, híjole, pues hay que cuidar mucho ahora los albergues y mantener las mejores condiciones de higiene, de distancia, de cuidado, de atención a los pequeñines, a los señores, a las personas adultas. En fin, la verdad es que podríamos quedarnos aquí platicando de todas estas consecuencias, las secuelas. Insisto, este tipo de fenómenos van a seguirse presentando. En 2009 tuvimos la presentación de aquella epidemia de la influenza, nos generó un problemón, sigue estando ahí. El SARS-CoV-2 dicen que vino para quedarse, ojalá y se fuera pronto, ojalá las vacunas, en fin. Hay muchas situaciones que tenemos que cuidarnos en lo personal, en lo empresarial, hay que ser conscientes y hay que seguir adoptando esta cultura de la prevención de riesgos. Afortunadamente, la nueva normalidad está a la puerta de 2, 3, 5 semanas, dependiendo de en qué momento llegó el coronavirus a nuestras ciudades, a nuestros países, y ojalá, de verdad, ojalá a todos nos vaya bien, que salgamos con bien de esto. En fin, ahí estamos. Con esto cerramos la presentación. Agradezco mucho la atención, agradezco mucho la invitación, por supuesto, a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Dejo los contactos de Qualitas Compañía de Seguros El Salvador. Siempre estamos atentos a compartir información, a darles algunos tips de seguridad y bueno, pues muchas gracias por la atención. Quedo nuevamente a sus órdenes. Y Dania, a sus órdenes. Muchas gracias. Mil gracias, ingeniero, por tanta información tan valiosa. Invitar a todos nuestros asistentes a que puedan dejar sus preguntas, sus comentarios o sus dudas en la casilla de preguntas y respuestas si están con nosotros en Zoom, y si se encuentran en Facebook Live lo pueden dejar abajo de un comentario y nosotros con mucho gusto le canalizaremos las preguntas a nuestro ponente. Ingeniero, podemos empezar. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las medidas de protección más importantes que deben implementar los talleres de mantenimiento automotriz en este momento? Por supuesto, es otro punto crítico, ¿verdad? En los talleres de mantenimiento. Pues al igual que cualquier persona, debemos de tener mucho cuidado con los objetos que tocamos, sobre todo con aquellos objetos que otras personas van a tocar. Entonces, hoy los talleres, todos los talleres, están extremando precauciones en la intención de mantener cubiertos el volante, las palancas, las botoneras, las jaladeras. Están dándole un manejo muy particular con el uso de guantes, con el uso de uniformes, y la entrega de los propios vehículos se está haciendo previa sanitización, previa desinfección. Sin embargo, otra vez, como lo dije al principio,
todos aquellos que tengan que recoger un vehículo en el taller, extremen precauciones, extremen precauciones. Yo sé que nuestros talleres van a entregar en perfectas condiciones de sanidad el vehículo, pero ustedes también súbanse, si es con guantes, mucho mejor. Si no lo pueden hacer con guantes, eviten al tocar el volante o al tocar la palanca de velocidades, tocarse cara, ojos, boca, y en cuanto se bajen del vehículo, lávense las manos perfectamente con agua y jabón, y acto seguido, otra vez, desinfecten su vehículo. Aún, insisto, los talleres están adoptando esas medidas, te lo van a entregar en perfectas condiciones de sanidad, pero hagámoslo nuevamente. Ni modo. Gracias. Dice, dados a los eventos recientes en nuestro país sobre las graves inundaciones urbanas a las que nos estamos exponiendo, ¿qué recomendaciones podría darnos para alguien que queda atrapado dentro de su vehículo durante una inundación? Híjole. La verdad es que yo te diría, tienes que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos a los avisos del Sistema Nacional de Meteorología. Afortunadamente, estas noticias ya nos están llegando con 1 hora, 2 horas, 5 horas y a veces incluso con días de anticipación. Si sabemos que un meteoro como el que vivimos la semana pasada va a tocar tierra en nuestra zona, en nuestro país, lo preferible es horas antes mantenernos resguardados. Muchas veces el gobierno dispone lugares para poder estar en un lugar seguro y naturalmente no va a haber recomendaciones que alcancen. Si empieza a llover fuerte, yo te diría, dejas el coche, apagas el coche, lo estacionas, te quedas ahí y ponte en salvaguarda. No te quedes dentro del vehículo. No te quedes dentro del vehículo. El vehículo, ya lo vimos, pesa 1 tonelada. Pesa 1 tonelada y ustedes vieron una corriente de agua, cómo se va a llevar nuestros vehículos. Y vehículos, no solo vehículos ligeros, camiones, equipos pesados, una corriente de agua te va a arrastrar y te va a llevar al cauce de un río. Entonces, no, en la medida de lo posible dejas el vehículo, te pones en resguardo en zonas altas que no estén inundadas. Es fácil decirlo, pero en la medida de lo posible sería horas antes. No deberías de circular ante un fenómeno meteorológico de ninguna índole. Viene y se acerca la época de huracanes, viene y se acerca la época de ciclones, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. La recomendación sería, horas antes, mantenerte en tu casa, mantenerte en los albergues o en los lugares donde el gobierno nos haya señalado. Y otra vez, ni modo, o sea, las personas que viven en zonas de alto riesgo deberían dejar sus casas, deberían dejar sus bienes, ni modo, o sea, es más valiosa la vida. Pero otra vez, eso lo digo yo con estas circunstancias. Cada uno de nosotros tiene que realmente estar bien atento a estos riesgos y asumir la mejor posición frente a esos riesgos. Y la mejor posición frente a esos riesgos es salvaguardar mi integridad física primero y después seguramente mis bienes. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. La siguiente pregunta nos dice, ¿tienen algunos datos respecto al comportamiento del conductor durante esta pandemia? Se ha comentado mucho que se han incrementado los incidentes producto de esta imprudencia. Claro. Nosotros, recuerden, las aseguradoras, al final de cuentas, trabajamos con estadísticas. Somos estadísticas las empresas aseguradoras. Es a través de las estadísticas que se actualizan día con día, semana con semana, que se utilizan para poder establecer las tarifas y los costos de los seguros. Entonces, vivimos de estadísticas. Algo que afecta muchísimo a los conductores son no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto mental y el aspecto emocional cuando conducimos. Yo siempre lo he establecido. Manejamos como somos. Manejamos como sentimos, manejamos así. Imagínense ustedes por un momento, una persona estresada, una persona enojada, una persona furibunda, ¿cómo maneja?
pues así, estresado, enojado, pero ahora al revés, una persona deprimida, una persona triste, una persona abatida o una persona enferma, no maneja igual, no maneja igual. Cuando tu cabeza, cuando el 100% de tu atención no está en el camino, vas a tener un accidente. No solo las distracciones físicas del teléfono, de la contaminación visual, de hacer otra cosa mientras conduces, son distracciones. No, las distracciones mentales son muy fuertes. Organismos y dependencias que se dedican a investigar los accidentes viales establecen que el 70% de los accidentes viales, ocurren por pensar en otra cosa. Cuando nos llevamos toda la atención puesta al conducir, se presentan los accidentes. Por eso es bien importante en estos momentos de pandemia que manejamos a veces con miedo, a veces con la angustia, con la ansiedad de, híjole, ¿salgo o no salgo al supermercado? Y si me contagio o no me contagio. Quiero hacerlo rápido porque quiero regresar lo antes posible a casa. Quiero hacerlo porque tengo prohibido circular, pero bueno, no importa, tengo que ir, entonces tomo el coche y hago un viaje corto, mediano, largo. O sea, hemos tenido casos de personas que viajan 4, 8, 10, 20 horas por esa necesidad de ir a visitar a alguien, de ir a atender a alguien, y en ese espacio de tiempo se presentan muchos accidentes. El miedo, la ansiedad, la angustia, el no descansar, el no dormir, te pueden provocar accidentes viales. Eso es lo que estamos viendo en las estadísticas más superficiales. Un incremento muy fuerte en la magnitud de los siniestros, en la severidad, lo que nosotros le llamamos severidad o costo de los siniestros, están pasando de 10,000, 15,000 pesos, alguna cosa así como 1,000, 1,500, 2,000 dólares en promedio, es lo que nos están subiendo los costos en promedio. La frecuencia, el número de choques y el número de percances está disminuyendo, pero la severidad se está incrementando. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice que si usted tiene conocimiento de algún tipo de protocolo que se pueda implementar para la reapertura de negocios como lo son las empresas de transporte público o las empresas que brindan transporte a empleados, que son como transportes privados, ¿verdad? Que llevan empleados de sus lugares de trabajo a sus casas y viceversa, los taxis, los Ubers y también los car wash. Claro, todos estos negocios en los diferentes países, en las diferentes localidades, no están siendo considerados como actividades esenciales y su apertura se va a dar poco a poco, paulatinamente. Cada gobierno decidirá en qué momento es lo más conveniente. Sin embargo, en la medida en que empiecen a abrir las empresas esenciales, en la medida en que empiecen a reaperturarse las industrias de construcción, las industrias de armado de vehículos, las industrias de etcétera, pues poco a poco va a haber necesidad de empezarse a mover los empleados a través de los diferentes sistemas de transporte público. Va a ser paulatino, pero este paso a la normalidad tiene que venir acompañado de nuevas medidas de protección y de higiene y de salvaguarda para nosotros. ¿En qué momento? No sabemos. Eso lo va a establecer cada gobierno local o cada gobierno federal. Algunos países, particularmente el mío, México, posiblemente estemos ya anticipándonos a una apertura de actividades no esenciales debido a presiones económicas. O sea, hoy las circunstancias que tenemos en México nos obligan seguramente a levantar muchas de las campañas. Para efectos prácticos, ayer 1 de junio fue el fin de la sana distancia, que le llamábamos así, y entramos a una fase donde ya muchas empresas empiezan a reincorporarse a las actividades económicas, pero insisto, ha sido porque nuestras condiciones así nos lo exigen. El 40% de las personas en México vivimos o viven del comercio informal. No somos empleados de empresas.
Entonces, todas estas personas que viven al día, que viven de la venta de sus productos, de la atención de sus productos diarios, de sus pequeños negocios, de sus negocios individuales, tienen que salir a trabajar. El 90% de las empresas en México son microempresas. Entonces, estamos obligados a hacerlos. Entonces, con las medidas sanitarias. Lo mismo va a ocurrir con El Salvador, lo mismo va a ocurrir con otros países. Va a ser paulatino, pero siempre vigilando un rebrote que pudiera llevarnos a un colapso de nuestros hospitales y eso va a ser peor. Entonces, hay que tener paciencia. Perfecto. La siguiente pregunta va sobre el tema de la limpieza. Nos están preguntando si es recomendable utilizar toallitas desechables para limpiar las partes internas del carro o si también se podrían utilizar máquinas de vapor. O sea, me imagino que han de ser planchas como las de vapor, que lo que hacen es, me imagino que lo que quieren es desinfectar con esto. Hoy las recomendaciones en general que nos han dado para desinfectar es productos de limpieza basados en al menos el 70% en alcohol. El alcohol parece ser que es el único producto que disuelve el virus o el detergente, los jabones detergentes. Entonces, son los jabones detergentes o los productos con al menos el 70%, que pueden ser geles, que pueden ser líquidos, pero con al menos el 70% de alcohol. Si son toallitas sanitizantes, de esas que sirven para limpiarse la cara, las manos, o que no tienen la suficiente concentración de alcohol, no sirven para desinfectar. Yo no las recomendaría. Además de que estas toallitas lo único que hacen es esparcir en la superficie el virus, y luego si esta toallita no le damos el fin a la basura correcto, bueno, pues entonces se convierte en un mayor problema de salud. El gran problema es, ¿y ahora qué hacemos con tantas mascarillas y qué hacemos con tantas toallas? Y entonces los vertederos de basura y los grandes basureros ahora se están convirtiendo en focos ya de infección. Yo diría, no, usa franela, usa agua, jabón. El vapor tampoco ha demostrado que mate el virus. Por ahí se hablaba de que posiblemente arriba de los 60, 70 grados centígrados podía matar el virus. Se ha encontrado que no, en superficies metálicas, en superficies plásticas, aún cuando tú le metas mucho calor, sobrevive el bicho, en algunos otros sí los mata, etc. Entonces, yo preferiría agua, jabón, alcohol, si es necesario. Gracias. Hay una pregunta muy interesante y quiero agregarle una parte personal por algo que a mí me pasó. Entonces te voy a leer la pregunta y luego te hago el comentario. Ahora más que nunca deberíamos de tener un equipo extintor dentro del vehículo, ya que estaremos constantemente colocando líquidos y químicos y podría haber un riesgo de incendio. Lo que le voy a agregar a la pregunta es, fíjate que quizás hace un par de meses, justo antes de entrar a la pandemia, yo por requerimiento pues siempre he andado el extintor en el baúl del carro, ¿verdad? Pero sí soy consciente que no sé exactamente de cuándo ese extintor está en mi carro, está conmigo, porque creo que ha cambiado de carro. Entonces, un día por la noche el extintor me explotó dentro del carro. Entonces, creo que la pregunta sería, ¿cada cuánto debemos de revisar estos extintores y hay que desecharlos o hay que darles algún tipo de mantenimiento? ¿Podrías explicarnos un poco de esto? Porque creo que no soy la única que compró el extintor junto cuando compró el carro y está atrás expuesto a calor, humedad, climas como los que estamos viviendo ahora. Así es, así es. Bueno, efectivamente, el extintor en particular tiene una fecha de caducidad. Se use o no se use, tiene una fecha de caducidad. Dependiendo del fabricante, dependiendo de la presión, del tipo de extintor que tú tengas, la caducidad puede ir de 6 hasta 12 meses. Después de 12 meses es muy posible que tu extintor no sirva y se convierta en un riesgo, exactamente. Más que en una ayuda, en un riesgo. Es más, hoy los coches posiblemente de 5 años a la fecha, incluso ya no recomiendan usar el extintor porque se vuelve un riesgo en ese sentido, ¿no? Si no le das el mantenimiento, si no lo llevas a que le hagan una recarga del gas, o incluso sacarle ese gas, tirarle ese gas y volverlo a recargar con gas nuevo, entonces ya no te va a servir, ya no te va a funcionar. Entonces, sí le tienes que dar mantenimiento. Es como los neumáticos.
las llantas de nuestros vehículos, lo usemos mucho o lo usemos poco, tienen una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad viene muchas veces marcada en la propia llanta. Generalmente dura entre 4 y 5 años. El caso más común de las llantas, de los neumáticos, es el famoso neumático, la llanta que tenemos de refacción, allá atrás en el maletero, allá atrás en el baúl, en la cajuela. Nosotros le llamamos cajuela. Posiblemente nunca lo usamos. Y pasaron 2 años, 3 años, 4 años, y nunca usamos esa llanta. No sirve. Oye, es que está nueva. No sirve. Tienes que cambiarla. Y tienes que cambiar las 4 llantas prácticamente cada 4 años. Hayas alcanzado o no el detector de desgaste. El detector de desgaste pues, también es una pequeña señal en la llanta que te dice tienes que cambiar la llanta. Una llanta sobreusada, muy lisa, en épocas de lluvia, donde hay charcos, donde hay agua, vas a acuaplanear, lo que decimos aquaplaning. Es decir, vas a deslizarte sobre el agua, vas a perder el control y te vas a estrellar. Necesitas tener suficiente área de rodamiento en la llanta. Entonces, así como en los neumáticos, el extintor igualito, tiene una fecha de caducidad. Gracias. Me llama mucho la atención un comentario que hiciste dentro de tu respuesta, y es que los vehículos de menores a 5 años ya no requieren el extintor, pero por lo menos en países como el nuestro, andar el extintor es de ley. Entonces, ¿cómo se hace esta dualidad? O sea, lo tenemos que andar. Y bien es cierto, o sea, tú compras un carro de agencia y dentro del carro, no, en el kit de seguridad que te dan no viene el extintor. Ya no viene. No, ya no viene. Extra. Entonces, lo hacen, me imagino que sigue siendo por cuestiones de país, que es ley andar el extintor, el cono o triángulo y todas las demás cosas necesarias. Exactamente, Idania, exactamente. Esto que tú acabas de comentar, ¿no? Posiblemente hoy los coches también por ahorrarse sus gastos de producción, pues a lo mejor ya no te lo acompañan con los famosos triángulos, los famosos fantasmas, la señalática. Sin embargo, tienes que comprarla porque el día que tú tengas un incidente en la carretera y esté varado tu vehículo, tendrás que poner estas señales. Entonces, sí, efectivamente ya no lo acompañan, pero habría que comprarlo y sobre todo si es por ley, ¿no? Mira, qué buena observación. Gracias. No, gracias a ti también. Hay 2 o 3 preguntas referente a lo de los refrigerantes. Una es que cuáles son los que tú más recomendás, porque dice que hay muchos en el mercado y hay unos que dicen que son 100% puros y otros que son mezclas de 50 y 50. No sé si en este caso puedes dar una explicación un poco más amplia, porque me imagino que cada carro utiliza refrigerantes diferentes según años, según marcas, según modelos, o no sé si es algo genérico. Yo lo podría considerar genérico, otra vez, dadas las circunstancias de antigüedad del vehículo. Si tú tienes un vehículo de 10, 15 años, la verdad, con que tú vayas a la refaccionaria y pidas un refrigerante de buena calidad, te lo van a vender y tú lo vacías ahí 1 litro y hasta el nivel máximo. Efectivamente, sin embargo, es un hecho que este líquido, por ser tan vital, es la sangre del vehículo, es todo un circuito que mantiene y garantiza la temperatura de 90 grados de tu coche, es todo un circuito. Muchos fabricantes lo incluyen dentro de sus programas de mantenimiento. Cada 10,000 o cada 15,000 kilómetros, dependiendo del caso, de las marcas y de los tipos de vehículo y todo, ellos te hacen el cambio y te van a recomendar un determinado tipo de refrigerante o anticongelante, ¿no? Dependiendo de la zona, dependiendo del país, etcétera, porque requerirá pues, seguramente los temas de la temperatura, de manejo del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no te diría marcas, sino más bien aquí sí tendrías que remitirte al propio fabricante del coche y preferentemente incluso a los mantenimientos que te recomienda la marca. Perfecto, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿es cierto que si no uso el vehículo por varios días, no debo tener el tanque lleno? Ese tema de la gasolina también es un tema que suele ocurrir ahí en las preguntas de mantenimiento.
¿Qué es lo que pasa con la gasolina? El combustible, la gasolina, es volátil. ¿Qué significa esto? Que se evapora. Casi todos los tanques de gasolina tienen un sistema para recuperar esos gases y condensarlos y convertirlos otra vez en líquido y lo regresan al tanque. Salvo y excepto que hayas dejado destapado el tanque de la gasolina. Si tú dejas el tanque destapado, entonces conforme pasa el tiempo y si el coche está sujeto a los rayos del sol, a una temperatura alta, pues cuando regreses, aun cuando tuvieras el tanque lleno, vas a ver que la aguja de combustible empieza a disminuir y en una de esas se queda el tanque sin gasolina. Es decir, se evaporó, se volatilizó. Ahora, ¿qué es mucho tiempo? Si tú dejas el coche de la gasolina con tanque lleno o a medio tanque, un mes, difícilmente vas a notar una pérdida de combustible del más del 10%. No va a ser, es más, va a ser prácticamente invisible para ti, no va a ser notorio, no va a ser notorio. Si lo dejas 2 meses, o si lo dejas 3 meses, o si lo dejas 6 meses, o si lo dejas 1 año, es posible que incluso la gasolina se pudra, deje de funcionar. Sí, la gasolina se pudre, pierde sus características químicas y entonces ya no te va a servir tampoco. Pero estamos hablando de 1 año, donde realmente no lo moviste, no lo hiciste. Todos los combustibles tienen cierto nivel de suciedad y ese nivel de suciedad puede sedimentarse y eso te va a generar daños. Seguramente el día que tú arranques esto va a pasar a tu bomba de gasolina y tu bomba de gasolina es la que va a sufrir el problema. Otra vez, si tu coche es un cochecito Toyota, Nissan, etcétera, etcétera, pues seguramente la bomba de gasolina costará no más de $200. Pero si tu coche es un coche relativamente nuevo, lo dejaste sin gasolina, lo circulaste sin gasolina, vas a quemar la bomba y te va a costar entonces $3,000, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer esto muy adaptado a cada condición. El tema del tanque de gasolina se recomendaría, si lo vas a dejar por mucho tiempo, de la mitad del tanque hacia arriba, lleno, no de la mitad hacia abajo. Pero insisto, otra vez, si lo tienes bajo techo, es una circunstancia distinta a si lo tienes a la intemperie. Gracias. También nos están consultando qué tan cierto es que cuando los coches pasan estacionados hay que moverlos por el tema del peso de las llantas para que no esté en el mismo lugar. Ok. Miren, antes de que un coche se venda en una agencia, en una agencia automotriz, ese coche, desde que lo fabricaron hasta que se vendió, pudo haber pasado 6 meses, 12 meses y a veces hasta 18 meses. La verdad, no es cierto. Las llantas no se van a poner cuadradas, ni las llantas se van a... No es cierto, no es cierto. Otra vez, depende de las circunstancias, ¿no? Oye, tus llantas ya tienen 5 años, están prácticamente lisas, están muy viejitas y además mi coche es un coche súper pesado y lo tengo a baja presión, pues sí, se van a dañar, lo que nosotros decimos, se van a cuartear, se van a abrir y más si están directamente al sol. Acuérdense, la llanta es un plástico, es un caucho que con el sol se resquebraja. Y bueno, pues le van a salir fugas y el día que tú la infles, estar dañada la llanta, por supuesto. Otra vez, si está bajo techo, no le da el sol directamente, de verdad, créemelo, en un mes que tú muevas el coche, no vas a notar absolutamente ninguna deformación. Sin embargo, aún así, lo ideal es, tampoco te estoy diciendo, sabes que desinfla las llantas y que todo el peso esté sobre tu llanta, porque entonces sí se van a romper y se van a abrir y las vas a echar a perder. No, por eso la recomendación es inflalas 10% arriba de la presión normal. Si tú crees que el coche va a estar durante muchos meses detenido, es muchos meses, más de 3 meses, 4 meses, 6 meses, incluso algunos expertos lo que recomiendan es montarlo sobre unas torres metálicas para que el peso no caiga sobre tus llantas. Y entonces con eso conservarías un poco mejor tus llantas. Pero no, es más mito, es más ficción que realidad el daño de las llantas. Gracias.
Nos están consultando por protocolos a seguir entre el instructor y un alumno en el caso que las empresas se dedican a impartir clases prácticas de manejo de vehículos. Ok, bueno, bien interesante la pregunta. Lo más sano, lo más sensato sería posponer las clases de manejo. Eso sería lo más sensato. Si no se pueden posponer y hay que hacerlo porque urge que el señor aprenda a manejar, bueno, yo creo que habría que utilizar cubrebocas, las dos personas. Habría que evitar el contacto físico mano a mano. Habría que sanitizar el coche una vez que el alumno lo utilice y que el profesor intercambie. Y preferentemente el instructor, ya, si las condiciones ya lo ameritan y el alumno ya medio sabe mover el coche, ya sabe manejar, pues posiblemente yo pondría al instructor en la parte del asiento trasero, al lado, bueno, justo del copiloto, en la parte trasera, evitar en la medida posible el intercambio de instrucciones orales y mantener las ventanillas siempre abajo, sin usar el aire acondicionado. Creo que para mí, si seguimos esas medidas, realmente evitaríamos y mantendríamos ese distanciamiento físico y social que nos están pidiendo y que nos ayudaría a no tomar el bicho. Recordemos que el virus, al final de cuentas, se transmite mucho por las gotículas de saliva que nosotros emitimos. Entonces, con un buen cubrebocas, si tenemos que dirigirnos a alguien, es suficiente. 2, guardando una distancia de 1 metro o 2 metros, ayuda mucho. Y 3, evitando una buena ventilación en el habitáculo del coche. Creo que con eso podríamos garantizar que no vamos a entrar en contacto. Y terminando las sesiones, todo el mundo a lavarse las manos, todo el mundo a cambiarse incluso de ropa, ¿no? Gracias. Hay una parte muy interesante de la última, con tu intervención, perdón, de la última parte, que nos decías sobre la circulación del aire. Muchas personas en nuestros países utilizan las ventanas cerradas por temas de seguridad. Entonces, en este caso, si se sigue utilizando el aire acondicionado, ¿sería bueno ponerlo en la circulación abierta o es necesario andar con las ventanas abiertas? No. La mejor recomendación es las ventanas abiertas. Esa es la mejor recomendación. Por inseguridad y por temas prefiero andar con las ventanillas abiertas, no lo dejes en recirculación de aire acondicionado. No lo dejes en recirculación de aire acondicionado y sobre todo si subiste a alguien en el coche que no conoces o que tienes sospecha que pudiera tener alguna situación respiratoria o incluso de COVID, ¿no? No lo uses en recirculación, úsalo en defroster, lo que le llamamos defroster, es decir, en que el aire entre acá. Ahora, existe toda una técnica para poder sanitizar los conductos del aire acondicionado y eso también debería de hacerse al menos cada año. En algunos países lo recomiendan cada 6 meses. Por ahí vi alguna normatividad de Colombia que cada 6 meses te recomienda sanitizar los conductos del aire acondicionado. Es todo un procedimiento que lo ideal sería llevarlo a una agencia de aire acondicionado donde te hagan esta sanitización. Si no, tú lo puedes hacer en casa, es relativamente peligroso porque vas a utilizar un solvente que va a entrar al aire acondicionado para limpiar los ductos. Entonces, yo francamente prefiero mejor llevarlo a que le hagan esa sanitización. Pero bueno, con las medidas precautorias, con la capacitación necesaria, lo pueden hacer. Pero sí, hay que sanitizarlo también. Ok, siguiendo con lo de la limpieza, nos están haciendo una pregunta desde Facebook que dice que qué tan recomendable es utilizar las empresas que están ofreciendo la sanitización de los vehículos. Y si fuera bueno hacerlo, que cada cuánto es lo recomendable hacerlo. Claro, aquí dependerá de qué tantas personas usen el coche. Si solamente tú usas el coche, yo te diría una vez al mes, una vez cada 3 meses, no vas a tener ningún problema con tu coche porque tú lo usas y porque está sanitizado y sobre todo si una vez a la semana le das lo lavas con agua y con jabón, etcétera, no vas a tener ningún problema. Por supuesto que sería ideal
ideal. Estas empresas hoy sanitizantes lo están utilizando todas las empresas de renta diaria y lo están utilizando todas las empresas donde los vehículos los comparten varios conductores. Las flotas de transporte de carga, las flotas de taxis, las flotas de Uber, etcétera, donde hay 2 o más conductores, sí se recomienda utilizarla. Por supuesto que son muy eficientes, pero, insisto, si eres tú el único que usa el coche, la verdad es que con cada 3 meses, cada 6 meses, estaría perfectamente sanitizado tu coche. Ok, gracias. Nos están consultando también que referente al depósito de líquido de los frenos, que Sí. cada cuánto es necesario revisarlo, que qué es lo que se debe de hacer una vez el nivel esté bajo, si eso lo podemos rellenar nosotros sin ningún problema, o hay que acercarse a un experto y qué solución habría que ponerle. El líquido de frenos, al igual que cualquier parte del mantenimiento del coche, viene dentro del programa de mantenimiento del vehículo. Posiblemente a los primeros 15,000 o 20,000 kilómetros, podríamos habernos gastado ya un poquitito de aceite, de líquido de frenos. Ese desgaste de líquido de frenos dependerá incluso de nuestros propios hábitos de manejo y naturalmente también del uso extensivo que le demos al vehículo. Si el vehículo se usa básicamente para ir de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, te prometo y te garantizo que a los 30,000, 40,000 kilómetros tú no le habrás tenido que rellenar nada al tanque de frenos. ¿Quién debe de hacer ese trabajo? Lo debe hacer la propia agencia o tu mecánico experto. El líquido de frenos tiene una propiedad que se llama higroscópico. Ajá. Ese líquido es higroscópico. Adquiere la humedad del ambiente. Toma la humedad del ambiente, se contamina con ese líquido y lo que nos genera, les decía, son burbujas de aire dentro del circuito de freno. El freno no es otra cosa más que una serie de mangueras, donde cuando tú pides hacer el freno, hay una manguera de un determinado diámetro, de un determinado volumen de líquido, que se transmite a las llantas de tu coche en una mayor proporción, en una mayor fuerza, a través de un principio físico por ahí, para poder detener el coche. Y por eso tiene que estar uniforme todo ese líquido ahí. Si ese líquido va acompañado de aire o va acompañado de muy poco líquido o burbujas de aire en este caso, lo que va a ocurrir es que nosotros cuando frenemos se va a ir todo el pedal, no va a frenar, no se va a detener y vamos a cometer un verdadero lío. Los líquidos de freno también son corrosivos y si te cae en la piel o cualquier cosa te puede generar una urticaria que no te la vas a quitar en un buen rato. Entonces, no. El manejo de los líquidos yo lo dejaría en manos expertas. Gracias. Estaba leyendo la cantidad de preguntas que tenemos y hay varias preguntas referente a que si esta crisis que nosotros estamos sufriendo ahorita, los siniestros los cubren las aseguradoras, porque dicen que muchas aseguradoras los están poniendo como un riesgo catastrófico por naturaleza. Entonces, que si ustedes como Qualitas o como compañía de seguros están tomando en cuenta este tipo de percances. En lo que se refiere a los fenómenos meteorológicos, nosotros tenemos esa cobertura. O sea, un fenómeno como una inundación, una caída de objetos, árboles, etcétera, está plenamente cubierto por el seguro. Hay que contratar las coberturas, evidentemente, ¿no? En Qualitas, todas estas coberturas están englobadas en la cobertura de daños materiales. Habría que revisar las condiciones particulares del seguro de cada uno de nosotros para garantizar si se contratan por separado o se contratan como un paquete, ¿no? Un paquete de daños materiales que incluye toda esta parte de fenómenos meteorológicos, inundación, etcétera. Sí hay ciertas exclusiones. Como cualquier riesgo, siempre va a haber exclusiones, pero las exclusiones son mínimas, son muy claras y siempre están ahí. No son motivo de rechazo,
están perfectamente cubiertas, insisto, siempre y cuando hayas contratado la cobertura. Si tú contrataste una cobertura solamente de responsabilidad civil con daños a terceros y no tienes la cobertura, bueno, amigo, pues no estás cubierto. Por eso es importante estar consciente de los riesgos que corremos. Nosotros que vivimos en países tropicales, pues a lo mejor no contrataríamos nieve, ¿no? Pero sí contrataríamos granizo. Y vaya que el granizo genera grandes problemas de nieve. Oye, a lo mejor nosotros, ustedes, Salvador, nosotros, México, pues tenemos volcanes. Oye, erupción volcánica, caída de cenizas, caída de material incandescente. Oye, ¿está cubierto o no está cubierto? Bueno, pues nosotros sí, porque tenemos el riesgo. Oye, ¿cuándo va a ocurrir? Pues una vez cada 10 años, una vez cada 20 años. Pero si ocurre mañana, ups, no sabemos cuándo va a ocurrir. Son eventos súbitos, son eventos fortuitos, son eventos violentos y son eventos que generan daños a nuestro patrimonio o a nuestra salud. Por eso debemos de generar esta conciencia. O sea, si hay algo que puede ocurrir, dice la ley de Murphy, va a ocurrir. Entonces, hay que estar cubiertos siempre. También nos están consultando, ingeniero, Sí. ¿cómo es el proceso ahorita en esta época de COVID? Que nosotros en El Salvador tenemos todo parado sobre el área en el automotrices, los talleres no están funcionando. Entonces, si nosotros tenemos un carro con una póliza de seguro, lastimosamente se tiene un accidente, ¿cómo se está haciendo para el reclamo de estas pólizas? Si los talleres en teoría están cerrados y sobre todo los de agencia o los talleres que pertenecen a las redes de seguro. Claro, bueno, en ese orden de ideas, la atención en el sitio de accidente la seguimos dando, va a ir un ajustador a atenderte, seguramente vendrá tránsito, policía, seguramente tendremos que arreglar ahí el deslinde de la responsabilidad con el tercero, etcétera. Si hay pase a hospitales y si hay un pase a taller. Bueno, te vamos a extender un volante de admisión al taller de tu preferencia o al taller correspondiente a tu zona para reparar los daños. ¿Cuándo lo podrás llevar? Pues efectivamente, ¿verdad? Cuando tengamos oportunidad de recibírtelo o cuando te lo repararán, bueno, pues cuando desafortunadamente pues entremos en actividad nuevamente en los talleres. Desconozco hoy si en el caso de El Salvador, por eso por ahí dejamos los contactos al final, llamen a su oficina de seguros y pregunten, pero muy seguramente habrá la opción de no mandar reparar el vehículo en este momento y a lo mejor hacer un pago de daños, es decir, yo te indemnizo y tú te haces cargo de tu reparación. Tienes el mismo problema, ¿a dónde lo vas a llevar? Pues si no hay lugar en donde lo reparen. Entonces, por eso la invitación es esa. Hay muchísimas secuelas y muchísimas consecuencias hoy si tenemos un accidente vial. Muchísimas. Hemos tenido secuelas y consecuencias de que el conductor va a dar a un ministerio público o a un resguardo ministerial 48 horas donde no hay condiciones de higiene y donde no hay condiciones de sana distancia y vas a convivir con 5 personas que están detenidas ahí contigo y en una de esas agarras el bicho, agarras el virus y bueno, ¿para qué quieres, no? Entonces, por eso es que queremos evitar estos riesgos ahorita en pandemia. O sea, si de por sí le está complicado y ahora imagínate con un accidente vial. Sí. Gracias. Nos están consultando que para ustedes como aseguradora, ¿cuál es el año de mayor antigüedad que debe de tener un automotor para poder ser asegurado? La verdad que como compañía de seguros tenemos pocas restricciones en ese sentido. Son pocas las restricciones. Muy seguramente estamos hablando de 10 o 15 años para poderte dar la cobertura de daños materiales. ¿Sale? O sea, para poderte dar la cobertura de daños materiales, tu vehículo tiene que ser de 15 años en adelante, reciente, hasta 15 años. Sin embargo, si tu vehículo, aun cuando tiene más de 15 años, está en perfectas condiciones o incluso está evaluado como un auto clásico, bueno, pues también se te puede dar una cobertura. Pero necesitas llevar tu vehículo a hacerle una valoración o una evaluación
a la oficina Qualitas para que lo vean y determinemos la suma asegurada, es decir, el dinero que tendríamos que pagarte en caso de que tú tuvieras una pérdida total, ya fuera por un evento meteorológico, ya fuera por un choque, una colisión, o ya fuera por algún otro percance, un robo, que afortunadamente ustedes en El Salvador no tienen mucho ese problema, nosotros sí. Sin embargo, tienes que hacer ese trabajo adicional, esa visita extra. Ahora, posiblemente si tu vehículo ya no está en esas condiciones, o a lo mejor sabemos de antemano que vas a tener un problema para obtener las refacciones necesarias para repararte, bueno, te lo vamos a decir y te vamos a dar algunas opciones en caso de que tengas un accidente, etcétera, etcétera. No voy a reparar tu vehículo, te voy a hacer un pago de daños, o inclusive pues te voy a negar la cobertura de daños materiales y solamente te podría ofrecer responsabilidad civil o robo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema circunstancial, cada caso específico. Yo los invitaría a que contacten con la oficina Qualitas de El Salvador y les van a dar una información muchísimo más precisa y detallada. Gracias. En aras del tiempo y respetando también tu apoyo, vamos a ir cerrando. Te voy a hacer dos consultas más. Una es, no sé si en México está pasando, pero por lo menos aquí en El Salvador ya desde hace un mes más generalizado, y por lo menos en la zona en la que vivo desde que empezó la cuarentena, han hecho, digamos, cercos sanitarios en donde están rociando los carros con ciertos líquidos. En algunos lugares se sabe que es lejía con agua. ¿Esto dañaría o estos químicos pueden dañar a largo plazo la pintura o los esmaltes de los vehículos? No, sería muy difícil. Necesitarías realmente que todos los días te lo estuvieran rociando y que luego tú a lo mejor lo cubrieras o lo taparas ahí con alguna cubierta de esas durante 50 años. Posiblemente sí podrías tener un efecto corrosivo, pero no. La verdad es que incluso en muchos lugares se habla de la validez de este tipo de situaciones. Insisto, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, usen agua y jabón. Ahora, si ya te rociaron con este químico, bueno, lo que puedes hacer más adelante es, llegas a tu casa y ahora sí, detergente, agua, jabón, una buena franela, una buena toalla, lavas muy bien tu carrocería, lavas muy bien tu coche y las manijas y todo lo que habíamos dicho, ¿no? Pero no. Sería muy difícil que realmente tuvieras daño por esta situación. No. Ok, gracias. Para cerrar, ingeniero, Sí, sería tan amable de darnos las 3 recomendaciones más importantes, según usted, para poder mantener, digamos, una cultura de limpieza dentro de nuestros vehículos en esta situación. Claro. Bueno, quizá la recomendación más acertada ahorita en este momento sería la que nos han hecho nuestros gobiernos, ¿no? Quédate en casa, respeta el distanciamiento social, que no es lo mismo que el distanciamiento familiar. O sea, en casa podemos convivir todos muy bien, pero el tema es evitar las aglomeraciones, quedarte en casa, ese distanciamiento físico que nos han dicho. Si no necesitamos tener que salir, pues no salgamos, eso es un hecho. Pero para mantener el vehículo siempre listo para poder salir, pues siempre hay que estar vigilando esa limpieza semanal de la que hablábamos, con agua y jabón exclusivamente, y si es posible y tenemos alcohol o tenemos algo de cloro, hagamos esa limpieza en las partes que generalmente conservan más suciedad. El volante y la palanca de velocidades, los diferentes controles del vehículo, como pueden ser las luces direccionales, el tema de los limpiaparabrisas, el tema de los controles de la radio, las manijas, y con eso la verdad que lo vamos a tener muy bien. Algunas marcas de fabricantes nos incluyen los tapetes, por ejemplo, ¿no? En otras partes del mundo nos han pedido tapetes sanitizantes, pasar por agua con cloro, primero los zapatos y luego subirnos al vehículo, etcétera, mantener la mascarilla mientras manejamos. Esto, por si estornudamos, bueno, pues el famoso estornudo de etiqueta, utilizar el antebrazo, utilizar la parte interna del codo, con la idea de evitar esparcir saliva o gotículas
en el tablero del vehículo, ¿no? Entonces, son las medidas, insisto, usar el aire no con aire acondicionado, sino el defroster, abrir las ventilas del aire de afuera o mantener las ventilas abiertas. Y, por supuesto, cada vez que tú manejes, lavarte las manos. Cada vez que entras, lavarte las manos. Cada vez que salgas, lavarte las manos. Recordemos, ¿no? Desde la primaria, en todos, seguramente El Salvador no fue la excepción, siempre tenemos esa recomendación de lavarte las manos después de ir al baño, ¿no? Lavarte las manos antes de comer, ¿no? Y en orden siempre nos decían, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Pues ahora seguramente será, lávate las manos cada que toques algo que no es tuyo. Lávate las manos cada vez que te cuelgues del transporte público, al bajar del transporte público, al entrar a la casa, al salir de la casa, al entrar a la oficina, al salir de Es la nueva normalidad hoy, en aras de no propagar esta cosa. Entonces, espero haber sido suficientemente claro en las respuestas. Insisto, tenemos que documentarnos, tenemos que leer, tenemos que investigar nosotros mismos y sobre todo tenemos que estar conscientes de los diferentes riesgos que implica, sobre todo el día de hoy, ahora en estos momentos, tener un accidente vial, las implicaciones que puede tener esto, y de ahí que nosotros hayamos querido poder compartir este mensaje. Y bueno, pues yo nada más cierro agradeciendo a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador la invitación, a ti, Dania, todo el trabajo que hiciste, la verdad, todo el trabajo que haces, parece que no se nota, pero mira, al final de cuentas nos llevó a un buen término, a un final feliz. Muchas gracias a todos los que nos siguieron y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Villa. Pues para nosotros ha sido un placer estar con usted estas 2 horas. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos ha impartido a las 368 personas que estuvieron conectadas dentro de nuestras ambas plataformas, tanto por Zoom como por Facebook Live. También agradecerles a ellos por seguir prefiriendo y consumiendo todo el contenido digital que el Centro de Formación Empresarial, en compañía de ustedes y de marcas tan grandes como ustedes, sigue haciendo para ellos con el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. No me queda nada más que invitarlos para el día de mañana al webinar que vamos a tener a las 11 a.m. hora El Salvador, para que puedan estar con nosotros. Así como también, si gustan ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, les dejamos aquí todos nuestros contactos, ya sea a través de redes sociales, números de teléfono o correo, que para nosotros será un placer poderlos atender y asociarlos a nuestra gremial. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Deseo a todos nuestros espectadores que tengan una feliz tarde, que tengan un feliz provecho. Igual les deseamos de todo corazón que estén bien ellos y sus familias, y solo les podemos ofrecer todo nuestro apoyo para poder salir adelante de estas grandes circunstancias. Por favor, igual recuerden, quedémonos en casa lo más que podamos. Seguimos con la crisis del COVID y esto lo único que puede hacer es incrementarse si volvemos a salir de nuestras casas. Así que esperamos que tengan un feliz día y nos vemos hasta mañana, y muchísimas gracias, ingeniero Villa. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.